Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy, el número 127, vamos a hablar sobre fortaleza emocional, cómo ser más fuerte a nivel emocional, de lo que se llama resiliencia. Y lo vamos a relacionar con el yoga porque es una manera maravillosa de fortalecerla, porque es algo que se puede entrenar y fortalecer. Pero antes voy a invitarte a pasar por la escuela, por enyogate.com, donde te enseño a tener una práctica personal adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar esa ansiada paz interior y vivir con mayor propósito, gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Y precisamente este mes estamos trabajando la resiliencia como tema en la escuela. Todos los meses profundizamos en una cualidad, vamos trabajándola a través de la meditación para ir em, mm, integrándola, empapándonos de ella, para que no solamente se quede en un concepto como el que yo te puedo explicar hoy, o sea, que no se quede solamente en algo intelectual, sino que sea algo experiencial, que lo integremos a través de la experiencia. Y es por eso que hoy te voy a dar una introducción para las personas que están en la escuela, que estáis en la escuela, os va a venir muy bien, pero vamos a complementarlo con un trabajo meditativo, con pequeñas píldoras para ir llevándolo al día a día, que es al final pues lo que nos sirve. Y he dicho que la resiliencia es fortaleza emocional, pero vamos a entrar un poquito más para ver exactamente qué es. He cogido la definición, la voy a leer tal cual, sobre resiliencia, y dice que es la capacidad humana para asumir con flexibilidad situaciones límites, sobreponerse a ellas y salir fortalecidos, transformando el dolor en una fuerza motora. Fíjate qué potente ya solamente esta descripción, que es la que viene en el diccionario. Para empezar, nos dice que es una capacidad humana, es decir, que no es algo que tenemos o no tenemos, sino que es algo de lo que podemos ser capaces. Es decir, que se puede trabajar, que es precisamente lo que te decía que vamos a hacer este mes en la escuela. ¿Y para qué? Pues para asumir, fíjate lo que dice, con flexibilidad, situaciones límite. Situaciones que nos resultan difíciles en nuestra vida, cosas que no esperábamos, pero bueno, que ahí están. Nos dice además que es la capacidad de sobreponerse a ellas y salir fortalecido. Es decir, que aprendamos sobre ese proceso que vamos a pasar, vamos a ir haciendo un proceso de asumirlas, de ir fluyendo un poco con esa situación para sobreponernos a ellos y fortalecernos en el proceso. Puede haber una definición que nos ayuda más en el crecimiento personal, que esté definiendo ese camino en el que estamos. Y además nos habla de fuerza y de flexibilidad, si te das cuenta, y son las dos cosas, los dos pilares que trabajamos sobre todo en yoga, tanto en la práctica física como en todas las demás, la fuerza y la flexibilidad. Y además añade una coletilla súper interesante, que es que transformando el dolor en una fuerza motora. Es decir, ese dolor, esa incomodidad, no tiene por qué ser algo súper grave, pueden ser pequeñas cosas que nos pasan en el día a día. De hecho, estamos trabajando la resiliencia todo el rato. Pues transformar esa incomodidad, dolor, lo que sea, en la fuerza motora, en lo que nos da el combustible que nos impulsa a seguir adelante, a mejorar, a salir fortalecidos, como decíamos, a aprender y seguir creciendo como seres humanos en este camino en el que estamos. Fíjate, solamente llevamos unos minutos de podcast y todo lo que hemos dicho. Bueno, pues como decía, es una capacidad, como empieza en la definición, es una capacidad humana, y en eso estamos hoy, en cómo podemos trabajarlo con yoga. Ahora te diré todo, lo hilaré un poco porque dirás que tiene que ver esto con el yoga, me suena más a lo mejor a crecimiento personal o a psicología, pero es que el yoga integra también esos aspectos dentro de la amplitud que tiene eh, toda la filosofía, todo el sistema del yoga. Porque además nos dice
que la definición continúa diciendo que implica que tengamos una actitud em, positiva frente a esas circunstancias, que trabajemos el autoconocimiento y la gestión emocional para trabajar pues esos traumas, ese estrés que pueden quedar. Claro, la definición se va a algo muy llamativo para que nos cale, ¿no? Y se nos quede claramente. Pero pueden ser pequeñas cosas, esos problemas del día a día que, bueno, nos incomodan, nos fastidian, bueno, pues nos rompen planes, o pueden ser cosas más graves, pues, como verdaderos desafíos que pueden suceder en la vida. Entonces, tenemos ahí unos conceptos clave que tenemos que aterrizar un poco, porque esto parece que significa volvernos duros. Significa a lo mejor, pues, a lo mejor cierta frialdad. Nos da un poco esa sensación cuando empezamos a pensar en ese sobreponernos, en ese tira para adelante, en ese me caigo, sacudo un poco el polvo y sigo. Pero es que la resiliencia no tiene tanto que ver con eso. La resiliencia no es aguantar, porque eso genera tensión. Significa, cuando estoy aguantando, estoy en modo supervivencia, estoy sobreviviendo a la circunstancia, pero no me estoy ocupando de mí. Y ahí está la diferencia. Cuando yo soy resiliente, soy capaz de sostenerme a mí mismo. Y aquí vamos a profundizar porque está el kit de la cuestión. Cuando hay resiliencia, no te haces más duro ni más frío, sino que creas un espacio para que dentro de esa adversidad que puede estar sucediendo en la vida, tú tengas cabida. Y ahí hay un cambio muy grande de actitud y de conciencia, porque si creamos ese espacio, nuestras emociones tienen cabida, nuestra incomodidad o nuestro dolor tiene cabida. Empezamos a darnos cuenta que es válido sentirnos incómodos, que es válido sentirnos mal, tristes, enfadados, lo que sea, pero sin perdernos en ello, sino, bueno, pues creando ese espacio para sostenernos, para estar con nosotros mismos, para ver cuáles son nuestras necesidades dentro de esa adversidad, qué necesito yo para transitar esto, para gestionarlo de alguna manera. Porque no se trata de hacer como que no pasa nada, como en todo. Hablábamos, esto tiene mucho que ver con todo lo que hablábamos de las emociones en episodios anteriores, que te invito a que los escuches si no lo hiciste en su momento, porque tiene mucho que ver con la gestión emocional. Entonces no es hacer como que no pasa nada y tiro para adelante porque yo soy fuerte, yo puedo con esto. No, no se trata de eso. Se trata de, vale, esto es lo que está sucediendo. Entonces voy a ver, bueno, cómo me siento, qué necesito, cómo voy a poder solucionar, si voy a necesitar parar un poco y tomar perspectiva, o si voy a necesitar ayuda de otras personas, apoyarme en otros. Una persona resiliente no es alguien que siempre está bien y que todo lo lleva súper bien, porque eso sería quedarnos en una superficie, en una apariencia, en una careta de yo puedo con todo, yo siempre estoy bien, pase lo que pase, estoy en mi punto equilibrado. Y eso no suele ser así. Lo natural, lo humano, es que a veces pues nos enfademos, lloremos, nos resistamos, eh, pero lo importante es saber volver. La persona resiliente sabe volver a su centro, se desequilibra, pero bueno, toma un momento, como decíamos antes, crea ese espacio de sostén, autosostén. Al final es un poco como crear, como que tú eres tu refugio, ¿no? Pues paro, vuelvo a mi respiración, vuelvo a mis sensaciones, vuelvo a mi mente, qué está pasando aquí dentro, y desde ahí me reubico. Y no tiene por qué ser perfecto, porque ahí podemos entrar mucho en exigencia, de hecho, en expectativas de yo es que tendría que estar bien, yo esto tendría que poder con ello y demás. Sino tenemos que estar más conscientes, y ahí es donde entra el yoga. Em, y ahora iré, pero continúo un poquito. La persona resiliente esto es muy importante, no es una persona, como decía antes, que hace como que no pasa nada, porque eso sería también una forma de abandono, de autoabandono. No me ocupo de mí. Si hago como que no pasa nada, algo que me está incomodando y yo estoy haciendo como que no pasa nada, no me estoy ocupando de mi incomodidad.
de mis necesidades y de reubicarme, porque hay algo que me está incomodando o que me está doliendo o lo que sea, ¿no? Y hay algo, obviamente, que se tiene que reajustar. Entonces, em, una persona resiliente que se ocupa de sí misma, que toma su parte de responsabilidad, porque a veces la vida pues dispone y no siempre es lo que nosotros queremos y a veces son palos muy grandes, entonces coges tu parte y bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Que no tiene por qué ser fácil, a veces es más sencillo, pero hay veces que puede ser muy complicado. Esto nos pega un cambio ahí en la mente hacia la confianza, hacia el fluir, sabiendo que, bueno, que la vida, pues bueno, no siempre va a salir bien, pero que yo ya estoy aquí y voy a hacer lo posible para, como decíamos antes, ir fluyendo con ello, ir gestionándolo, ir sobreponiéndome y salir fortalecido, con esa flexibilidad, con esa adaptabilidad, que como decíamos antes, no es ni resignación ni aguante. Entonces, bueno, como veis, es un concepto bastante amplio y, y bastante importante. De hecho, bueno, es una de las capacidades del ser humano que más nos ayudan en el día a día. Y en ese día a día vamos a entrar con algunos ejemplos de cómo yo puedo ser resiliente o de cómo me puedo comportar de manera resiliente. Pues, por ejemplo, en cómo gestionamos esa crisis más grande o más pequeña. Pues bueno, hay un trabajo de aceptación de que el cambio es parte de la vida. Esto es la batalla del día a día de los seres humanos, el cambio, que es lo que tanto nos cuesta. Y en yoga y en las filosofías orientales se trabaja muchísimo. La vida es cambio, la impermanencia. Entonces, pues bueno, esa aceptación de que la vida es cambio, de que es parte de la vida y no ver esas crisis como un obstáculo insuperable, como una injusticia, no atascarnos en esa crisis, en ese cambio, en eso que acaba de suceder, en esa circunstancia, em, e intentar ver por qué vía puedo superar ese obstáculo. ¿Cómo? Pues buscando, por ejemplo, apoyo social, es decir, apoyarme en familiares, en amigos, en profesionales, en terapeutas, en los apoyos que sean necesarios para poder ir remontando esa situación que yo no esperaba y que se me está haciendo bola, por así decirlo. Por otro lado, el manejo emocional. Como decía antes, no es mirar para otro lado, no es hacer como que no pasa nada, sino, bueno, pues entrar en contacto con eso que está sucediendo dentro de mí, que pueden ser sentimientos más o menos intensos, porque puede haber, por ejemplo, una pérdida y puede ser duro. Ya no solamente una pérdida de una persona, puede ser la pérdida de una situación o de un trabajo, por ejemplo. También muy importante cómo tomamos decisiones haciendo todo lo demás y bueno, y ahora que vamos a seguir em, viendo herramientas, una persona resiliente pues va tomando decisiones de manera consciente en vez de ignorar lo que hay a su alrededor. Como decía antes, no es hacer como que no pasa nada, sino que tengo que ir yo de manera proactiva haciendo pequeñas cosas o grandes cosas a veces. Y hay un punto que es muy importante como ejemplo de comportamiento resiliente, que es la actitud. Una actitud positiva lo cambia todo. Y la persona resiliente em, destaca porque tiene esa actitud positiva de, bueno, hay un obstáculo aquí que yo no esperaba, pero en vez de quedarme aquí atascado, como decía antes, vamos a buscar por dónde podemos ir. Siempre va a haber un camino y confiar en las propias capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Confiar en que yo puedo hacer algo siempre para intentar superar ese obstáculo. Como decía antes, a lo mejor pues con ayuda, pidiendo ayuda. Pero siempre va a haber una manera de, de superar esto, de aprender de ello, de darle la vuelta de alguna manera. Si te das cuenta, la resiliencia
el trabajar, fortalecer esa resiliencia, esa fortaleza emocional, pues es un entrenamiento diario, del día a día, de ir, pues eso, tomando pequeñas decisiones, me ayudo de esta persona, de darme mi espacio para gestionar las cosas que estoy sintiendo. Y entonces un trabajo de autoconocimiento, de gestión emocional, de cambio de mentalidad. Y ahí es donde el yoga entra de lleno, porque comparten muchos puntos en común, como estás viendo. Y el yoga puede ser un gran entrenamiento para fortalecer esa resiliencia, para cambiar nuestra forma de gestionar las adversidades del día a día, de reducir el nivel de estrés y de esa manera ayudarnos a tomar esas decisiones que decíamos antes de manera proactiva, consciente y de cuidarnos, de crear ese espacio de sostén, de autosostén para mejorar nuestro bienestar mientras estamos en esa situación que no nos esperábamos. Al ser una práctica que trabaja tanto el cuerpo como la mente, nos va a ayudar a sobrellevar mejor esos desafíos porque va a entrenar, como decía, todas esas capacidades que forman parte, a su vez, de la resiliencia. ¿Cómo lo vemos de manera así muy práctica, muy tangible? Pues en el yoga, por ejemplo, mm, siempre que nos ponemos en la estería a practicar asana, la práctica física, estamos ayudándonos a aprender cómo gestionar lo incómodo y adaptarnos a las circunstancias que estén sucediendo. Porque cuando estamos en las posturas, en las asanas de yoga, muchas veces surge la incomodidad, puede ser física o puede ser mental. Por ejemplo, ante una postura retadora que no has hecho nunca, o una postura invertida, o una postura de fuerza. Ahí eh, la actitud que se trabaja no es la huida, sino el me quedo aquí consciente de lo que está sucediendo y viendo a ver cómo puedo, por ejemplo, si estoy ahí y se me cansan los hombros en el guerrero, por ejemplo, pues cómo los puedo bajar un poquito, mover un poco el cuello, soltar esa tensión y continúo estando en el guerrero, en una situación que me reta, en una situación que quizá me incomode, quizá es mi mente la que está dando vueltas ahí. Yo siempre hablo de esa vocecita cuando estamos en la clase que nos dice, ay, baja los brazos, estoy cansado, uff, ¿cuánto tarda? Ojalá la profesora diga ya que deshagamos, ¿no? Todo eso surge muchas veces y no solo es la incomodidad física, sino la mental. Bueno, pues esa práctica de asana, te he puesto este ejemplo, pero pasa en muchísimas posturas, nos ayuda a ir gestionando esa incomodidad que puede ser pequeña, como que se me tensan un poco ahí los hombros y tengo que soltar, o en el día a día sucede también de esta manera, o pueden ser cosas muy gordas, como una limitación porque, por ejemplo, pues no sé, me he pegado un enganchón en la zona lumbar al intentar levantarme muy rápido y bueno, se me ha contracturado y no tengo esa movilidad y entonces me duele y no puedo hacer ciertas cosas. Quizá otras sí, ¿no? Pero a veces nos encontramos con limitaciones más intensas, pues como puede pasar en la vida después cuando trabajamos, cuando llevamos ese yoga fuera de la esterilla. Entonces, bueno, pues este ejemplo sencillo nos enseña cómo podemos entrenar el afrontar situaciones difíciles fuera de la esterilla. También nos ayuda mucho a regularnos a nivel emocional, porque el yoga, al poner conciencia sobre lo que está sucediendo dentro, nos pone en contacto con nuestras emociones y nos ayuda a gestionarlas sin reaccionar de manera impulsiva. No saltar como un resorte, sino bueno, tomar, darle espacio, como estamos hablando todo el rato, de darnos ese espacio, darle espacio a la emoción para que llegue, se manifieste de alguna manera. Cada emoción nos trae un mensaje, esto lo vemos mucho en el curso de la voz de tus emociones, en la que entramos directamente en este trabajo y dejamos que la emoción vaya perdiendo fuerza, que vaya haciendo su proceso. En vez de mirar para otro lado y aquí no pasa nada, le doy ese espacio del que estábamos hablando. Y eso sucede en la práctica de yoga, en prácticamente todo el rato. En la de posturas, en la respiración, en la meditación, está sucediendo continuamente.
Además, hay esta conexión cuerpo-mente que nos da esa presencia en el aquí y en el ahora, imprescindible para que haya un cambio de conciencia, del no miro para otro lado, sino estoy aquí conmigo, me acompaño, creo ese espacio de nuevo. Pero es que esto además pues nos da un efecto a nivel físico. Al estar pendiente de tu cuerpo, de tu respiración, de tu mente, ya solamente eso hace que se active nuestro sistema nervioso parasimpático, que es la parte del sistema nervioso que nos ayuda a bajar las revoluciones, a calmarnos, a estar más tranquilos. Y eso ya hace que tu mente no se aturulle tanto y sea capaz de encontrar de una manera o de otra, como decíamos antes, por dónde fluir con esa dificultad que se ha encontrado. Y ese fluir del que tanto hablamos, eh, hoy en día se banaliza mucho, pero en yoga siempre se ha hablado del fluir, bueno, el yoga, en el Tao, en las tradiciones orientales, ¿no? Fluir significa precisamente esto. Me encuentro un obstáculo, lo voy bordeando y voy haciendo, tomando esas decisiones que decíamos antes, voy haciendo según la vida me va trayendo. Si yo estoy consciente y creando ese espacio para mí, voy a poder hacer este fluir del que tanto se habla. Por último, hay algo que trabajamos mucho en yoga, que es la compasión. Y, y bueno, lo voy a mezclar y lo voy a unir al autoconocimiento. Estas dos cosas son imprescindibles en la práctica de yoga, son muy importantes. Y el tener esta escucha amable hacia nosotros mismos nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas, nuestros límites, a soltar la exigencia, el control, todo este tipo de cosas que nos ayuda, como decíamos antes, a no quedarnos atascados en el problema, sino de ir fluyendo una vez más con las circunstancias. Todo esto lo hacemos con las diferentes prácticas que hay en yoga. La práctica física, la práctica de la respiración, la práctica de la interiorización, de la meditación. Todas ellas nos ayudan a entrar de lleno en ese entrenamiento que al final del que estamos hablando, en ese entrenamiento de la resiliencia. Pero atención, porque a veces en ese querer hacerlo mejor, volvemos al querer hacerlo perfecto, a esa autoexigencia, a ese control, y ahí es donde a veces nos bloqueamos. Que tenemos que ser resilientes siempre, en todo momento y en todo lugar, sin fallar. Entonces, relax. Esto es una cosa que tenemos que quitarnos. Está permitido fallar, está permitido a veces desbordarnos, patalear y no saber qué tenemos que hacer con nuestras vidas. Y aún así, pues bueno, poco a poco, cuando se pase todo ese momento eh, y nos demos cuenta, en vez de castigarnos, vamos a practicar el volver. No pasa nada. Hoy no me ha salido, pero como me acabo de dar cuenta, pues venga, pues vuelvo. Compasión, como decíamos antes, autocompasión, autocuidado y sin juicio, sin exigencia, volvemos. Y eso también es resiliencia. Eh, Resiliencia sería también, yo lo entiendo un poco así como crear un refugio interno. Como te estaba diciendo antes, yo estoy conmigo, yo me acompaño, yo me sostengo y vamos poco a poco, de la mano, ¿no? Como si alguien te cogiera de la mano, pero lo haces tú misma. Y vamos poco a poco y no pasa nada. Y me tropiezo y me caigo y no pasa nada. No te preocupes, yo estoy aquí contigo, me paro, nos curamos, si nos hemos caído, nos hemos hecho daño, nos tomamos un momento, como te decía antes, a veces de llorar y patalear y volvemos. Y nos volvemos a poner de pie tranquilamente y pasito a paso vamos bordeando ese obstáculo y encontrando por dónde podemos avanzar, como decía nuestra definición, saliendo fortalecidos en el camino. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a trabajar este mes en la escuela. Espero que te haya servido de inspiración y si te apetece, pues puedes acompañarnos entrando en enyogatech.com, como te decía antes, porque vamos a estar todo el mes trabajando la resiliencia,
en la meditación, con algún pequeño ejercicio y sobre todo, pues como te decía, a través de la experiencia, integrándolo en el día a día. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito conmigo. Es un ratito de yoga, de charlar, de aprender, de inspirarnos al final. Me encantará que me dejes tus comentarios. Me lo puedes dejar en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.